La economía violeta es un concepto que se maneja en muchos países del mundo. De hecho, Ecuador el año pasado lo presentó a través de un proyecto de ley y lo impulsó también el presidente Moreno con el entonces ministro Andrés Ich. Desde el sector privado, evidentemente, hay iniciativas importantes a propósito de este tema, que es básicamente incorporar a la mujer de manera plena y con el 100% de derechos a la actividad económica y productiva, sobre todo aquellos sectores vulnerables, donde la mujer además es cabeza de hogar y sus condiciones económicas no son muy buenas. Para hablar sobre esto y cómo desde el sector privado se puede impulsar, con nosotros está la directora de la Cámara de Comercio de Quito y una de las impulsoras de este proyecto de economía violeta, Tangi Pazmiño. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto tenerla nuevamente. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. ¿Cómo desde el sector privado están impulsando ustedes, a través de la Cámara, entiendo, iniciativas con mujeres empresarias que quieren ayudar a otras mujeres en condiciones de dificultad económica? Bueno, básicamente nosotros estamos hablando de que existe una brecha de género de más o menos 130 años. Es una brecha de género que se viene expandiendo y que en la pandemia aún más se acentuó. Entonces es necesario tomar acciones, es necesario apoyar para buscar una equidad, algún tema justo para que las mujeres sean incorporadas en el tema laboral y sobre todo tengamos las mismas condiciones en contratación, tengamos los mismos privilegios, tengamos la misma paridad en lo que es el tema de salarios. Entonces, desde la Cámara de Comercio estamos impulsando pues esta economía violeta. Creemos firmemente que es importantísimo que la mujer cumpla un rol dentro de todas las actividades comerciales. Existen datos importantísimos, tenemos un estudio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en la que está cruzada con 21.000 empresas en 91 países, que dice que cuando tenemos en directorio más del 30% de mujeres, tenemos un 15% más en rentabilidad. Todo esto por las habilidades blandas que nos caracterizan a las mujeres, buenas administradoras, de la parte financiera, comunicadoras, llegamos a acuerdos fácilmente. Entonces es una razón muy importante para que la mujer esté incorporada por sus capacidades. Más allá de la iniciativa privada y la asociatividad, porque es importante la asociatividad y en esto las mujeres tienen, digamos, yo diría un plus, tienden a organizarse, a hacer gremios, a hacer colectivos para poder organizarse entre sí y apoyarse. También está el aspecto legal, que tiene que ver mucho con lo que el Estado central o un gobierno haga en política pública para dar mayores facilidades o seguridades. En el caso nuestro, estamos muy lejos de tener esa seguridad jurídica. Ahora, dentro de esta ley violeta tenemos 4 ejes muy importantes. El primero es que la incorporación para mujeres dentro de las nóminas de las empresas, nosotros lo que vamos a tener y estamos promoviendo es un incentivo de un 150% de reducción en el impuesto a la renta por todas estas nuevas contrataciones. Entonces es un incentivo, no es algo impositivo, por una parte. Por otra parte, vemos que el tema de maternidad, estas 12 semanas, es muy importante que se le pueda compartir entre la progenitora y el padre. De esta manera, pues rompemos ese mito de que en las entrevistas de trabajo nosotros decimos, es mujer, se va a ir 12 semanas y esto se va a complicar. Entonces, no, vamos a ver un tema compartido entre hombres y mujeres, que puedan las primeras 4 semanas estar la madre, luego el padre, y así tener un tema compartido, que también va a ser un impacto interesante para disminuir este sesgo. Tercero, en el tema de toma de decisiones, es importantísimo que las mujeres estemos en toma de decisiones, que seamos parte de los directorios, voces activas, que podamos pronunciarnos. Entonces, por cada 3 directores debe haber una directora mujer. Y también importante lo que es la paridad salarial, que si cumplimos los mismos cargos, las mismas funciones, pues es muy importante que tengamos el mismo salario. Estos son básicamente los 4 pilares que estamos importantes, que estamos impulsando. Por ahora va a ser una ley, no es impositiva, pero es una ley que va a impulsar. Y luego pues es un tema de cultura, yo creo que con el tiempo va esto a ir cediendo, y no solamente necesitamos de las mujeres, necesitamos de los caballeros que se involucren en esto para hacer todos una sociedad en conjunto y sacar adelante nuestro país, ¿no? Básicamente eso es un tema cultural, yo diría también de hábitos y costumbres, porque incluso la ley dice, para inscripción de candidaturas en la política, pues hombre, mujer, los gobiernos intentan también, digamos que cuidar las formas y ponen ministras y ministros de paridad de género, pero realmente más que porque la ley lo impone o porque la nueva dinámica del mundo nos lleva hacia ello, es porque la igualdad de condiciones se da también porque son iguales o mejores que el hombre en ciertos roles. Y ahí es cuando hay esta dificultad de
compenetrarse para que la mujer actora económica también pueda desarrollarse en algunos sectores de la economía precisamente por eso, más que por su condición de mujer, por su capacidad. Eso es justamente a donde queremos llegar, a que los cargos, las posiciones nos ganemos por la capacidad y que en algún momento en los currículums, en las entrevistas, no sea interesante quién es de mujeres, quién es de hombres, sino cuál es el perfil que se necesita para ese cargo. A eso es lo que pretendemos llegar en un futuro, pero hay que iniciar y lo estamos haciendo a través de esta ley violeta en la que incentivamos estas motivaciones para que los empresarios pues incorporen a mujeres y también vean el punto de vista de rentabilidad. Es muy rentable una mujer también dentro de las posiciones directrices va a tener mayor opción de entender también a otras que estén en su género y podernos ayudar unas a otras dentro de esta nueva sororidad que es lo que también estamos impulsando. Ahora, en el caso de las mujeres en América Latina, en el caso de Ecuador y particularmente en Quito, ha habido un deterioro del empleo, como bien lo decimos, y los ingresos se han reducido, más allá en el caso de Ecuador, de la famosa ley humanitaria, que redujo no solamente la jornada, sino también los salarios. Entonces, eso impactó básicamente a la mujer y a aquellas mujeres que viven del día a día, y en la parte comercial, sobre todo aquí en Quito, fue una pérdida muy dura. ¿Sienten ustedes en la Cámara, han visto números de cuánto se ha recuperado el empleo de mujeres en estas condiciones difíciles? Existen cifras en las que dice que aproximadamente el 33% de salarios en el ingreso a las mujeres fue reducido. Esto se debe a varios factores. En la pandemia también el rol de la mujer dentro del hogar es importante, se redujeron las jornadas. También la mujer es muy emprendedora. Muchos de los ingresos, y se perdió no solamente empleo pleno, sino también los emprendimientos, y esto le impacta básicamente a las mujeres. Son razones por las que nosotros hemos visto también. Cuando hablamos nosotros de empleo, hablamos de que 2 de cada 10 mujeres tiene trabajo adecuado. Estas son cifras grandes, mientras que en el caso de hombres tenemos 3 de cada 10. Hay que mejorar, tenemos que buscar que la sociedad sea igualitaria, sea inclusiva, estos espacios que nos permiten conversar, que nos permiten llegar a todas las personas tomadoras de decisiones para que escuchen los datos que nosotros tenemos, las cifras importantes que podemos participar, y sobre todo creo que en el caso de los caballeros todos tienen una madre, una hija, una hermana, y tenemos que ser consecuentes con eso, tenemos que incluirnos, y esto es más allá de género, es un tema social. Y además hay un tema que quizás la gente lo sabe, lo entiende, pero no hace conciencia, que es que además la mujer en casi todos los casos es madre, es esposa, y entonces además tiene el otro oficio, que es el oficio de casa. Y cuando llega a su jornada laboral tiene que hacer el oficio de casa, porque no todos los varones contribuimos a ese trabajo compartido. Entonces hay un doble agotamiento, un doble esfuerzo, y por qué no decir también un agotamiento, no sé si emocional o espiritual, que debe pegar seguramente en el rendimiento de una mujer, en la parte productiva. Creo que las mujeres tenemos una resiliencia súper especial. Ahora en la pandemia se evidenció, estaba todo el hogar dentro de casa, estaba el hombre, la mujer, los hijos, y creo que ahí fue un impacto importante en que se pueda dar en cuenta las parejas de cuáles los oficios que hacen las mujeres, que siempre está pendiente del trabajo, pero además de las compras, de que haya las cosas en casa, si tiene empleada, de todos los trabajos que hay que hacer. Y me parece que la pandemia también nos trajo cosas buenas, este impacto de ver la realidad de lo que las mujeres hacemos dentro de casa, creo que sí sensibilizó a muchas parejas, a muchos esposos, dentro de los cuales se da cuenta del rol que tiene. Es un trabajo no remunerado también para las que no trabajan, que es duro, que es complicado, pero que definitivamente hay que irlo trabajando, y la inclusión dentro del mercado laboral, también las facilidades para emprendimientos. La Cámara de Comercio desarrolla programas, de una que soy fundadora, por ejemplo, es de AWE, de nuestra Academia de Mujeres Emprendedoras, que es financiado por la Embajada Americana y ejecutado por nuestra Escuela de Negocios. Al momento tenemos 610 mujeres que ya han sido beneficiadas en capacitación en la parte financiera, económica, tributaria. Entonces son acciones que nos permiten empoderar a la mujer para que se pueda vincular activamente. Aprovecho estos últimos minutos para preguntarle cómo percibe usted el ambiente de negocios en Quito, en términos generales, ¿no? Desde el comercio de la tienda del barrio hasta los grandes centros de distribución del comercio, porque las condiciones que vive Quito particularmente sí han generado un inconveniente, me refiero al tema administrativo público, ¿no? Con estas situaciones que vive el municipio, el alcalde, los concejales, que se dedican más a pelear que a trabajar. No sé si sienten ustedes en la actividad diaria que, por ejemplo, es difícil sacar una patente, una licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Han percibido que eso está influyendo negativamente a esta recuperación?
Cuando hablamos de cifras duras, tenemos que 12.500 millones se perdieron entre el año 2019 y 2020, y por lo cual tenemos un reto para recuperar la ciudad. Tenemos sectores más vulnerables, tenemos la parte de lo que es turística, la parte cultural, y también en sí se perdieron fuentes de empleo, pero también se perdieron todas estas fuentes de empleo que no eran adecuadas, pero que había algún tipo de empleo. Las cifras son bien complicadas en la ciudad de Quito, los aforos nos complican un montón, nosotros lo que necesitamos es reactivarnos. La parte empresarial hizo inversiones para poder cumplir estos aforos, hizo toda la inversión en la parte sanitaria, en cumplir todas las normas, y al final del cuento nosotros lo que tenemos es menor aforo, menor cantidad de gente, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Desempleo. Esto impacta directamente en el desempleo. Y más allá, el municipio tiene que dedicarse a lo que ha sido creado para facilitar que la ciudad sea viable, sea segura, que el comercio lo podamos desarrollar. Esto no se está cumpliendo y esperamos que se cumpla lo antes posible, porque si no seguimos retrocediendo a más de una pandemia, a más de la reactivación que nosotros necesitamos. Si no estamos apoyados mutuamente, por supuesto, no llegamos a nada. ¿No sienten que el consumo se ha incrementado o se mantiene? No, el consumo no se ha incrementado. Tenemos algunos sectores en los que apenas tiene un 4.2% pero los demás sectores están por debajo de la media, entonces no se existe ya una reactivación como tal económica. Muchas gracias, estoy contra el tiempo, muy gentil. Gracias. Tania Pazmiño, ella es miembro de la Cámara de Comercio de Quito, el directorio, y además impulsa este proyecto de economía violeta que lo que busca es impulsar que las mujeres tengan una igualdad de oportunidades y derechos en la vida laboral y productiva. Estamos en los segundos de irnos. De mi parte, muy buenos días, muchas gracias. Recuerdo, hoy 19 horas, resumen informativo con Andrea Orbe.